Ay, comadres. Quítense los zapatos, descansen un ratito los pies cansados y arrímense, que la historia que les traigo hoy no es un chismecito cualquiera de sobremesa. No, esta es una de esas historias que te sacuden el alma, de las que te hacen preguntar si de verdad hay angelitos caminando entre nosotros, disfrazados de gente común, de gente como una. Ustedes saben que en estas casonas de gente millonaria, donde el dinero parece que puede comprar hasta el aire que respiran, una, que anda con el trapo en la mano, aprende a ver lo que de verdad importa. Y esta historia, amigas, es sobre un amor que ni todo el oro del mundo podría haber comprado, un amor que le plantó cara a la mismísima muerte. Todo se centra en la pequeña Laura, la única hija del patrón, el señor Sebastián. Una cosita de 6 años que debería estar corriendo y brincando, pero que en lugar de eso, andaba siempre cansadita, con unas fiebres que no se le quitaban con nada. Al principio, el patrón, como cualquier padre, pensó que sería una de esas gripas tercas que les dan a los niños. Pero los días pasaban y la niña, en lugar de mejorar, se nos iba apagando como una velita en medio de una corriente de aire. Después de 1000 estudios, de idas y vueltas con los mejores doctores que el dinero puede pagar, llegó la noticia. Una de esas noticias que caen como una losa, que te dejan sin aire y te rompen el mundo en 1000 pedazos. Cáncer. Y no uno cualquiera, no. Uno de esos raros y agresivos, que avanzaba por su cuerpecito sin piedad y sin permiso. El señor Sebastián, un hombre que en su mundo de negocios era un tiburón, un gigante, se hizo chiquito. Se le veía en la cara la confusión, el dolor. Yo lo veía pasar por los pasillos de la mansión, con la mirada perdida, como si no pudiera creer que la vida, que tanto le había dado, ahora le estuviera quitando lo que más amaba. Su única hija. Los doctores, claro, empezaron el calvario de inmediato. La quimioterapia, ese veneno que supuestamente cura, empezó a recorrer las venas de la pequeña. Luego probaron otras terapias con nombres que ni puedo pronunciar, buscaron tratamientos experimentales en otros países. El patrón no escatimó en gastos, comadres, movió cielo, mar y tierra. Pero nada. El cáncer era una bestia terca y seguía avanzando. El hospital se convirtió en la segunda casa de la niña. Y el señor Sebastián dejó su oficina, sus juntas, su imperio. Su único trabajo ahora era estar sentado en una silla incómoda junto a la cama de su hija, agarrándole la manita, leyéndole cuentos con un nudo en la garganta, viendo caricaturas con ella, tratando de fabricar recuerdos a contrarreloj. Quería hacer que cada día que le quedaba fuera una vida entera. Y por dentro, se lo comía la culpa. Es que la vida ya le había pegado duro una vez. Su esposa, la mamá de Laura, se le fue en el parto. Murió justo cuando traía al mundo a su mayor tesoro. Y ahora, el patrón sentía que estaba maldito, que el destino se la tenía sentenciada. Él nunca se lo decía a la niña, claro, se tragaba su dolor, pero yo, que limpio hasta las penas que se quedan en el aire, lo sentía. Sentía esa tristeza tan honda que pesaba en toda la casa. Laura, la pobrecita, nunca conoció a su mamá. La única imagen que tenía de ella era una foto que estaba en la sala, una mujer hermosa, sonriendo, con su pancita de embarazada. El patrón le contaba que era buena, que era un ángel, le contaba cómo se conocieron y lo felices que estaban esperándola. Y la niña a veces se quedaba viendo la foto y suspiraba. Me gustaría abrazarla, aunque sea una vez, decía. Pero conforme la enfermedad avanzaba, ya casi no preguntaba. Se estaba haciendo chiquita, perdiendo peso, y ya casi no podía caminar solita. Pero aún así, comadres, esa criatura tenía una fuerza que ya quisiéramos muchos. Todavía sonreía cuando el papá le hacía una broma o cuando las enfermeras le llevaban un juguetito. Pero un día, los doctores llamaron al patrón a una de esas oficinas frías de hospital. Y ahí, sin anestesia, le dieron el golpe final. No hay nada más que podamos hacer, le dijeron. El cáncer se ha extendido por todos lados. Le quedan unos 3 meses de vida. Quizá menos. Imagines. El silencio que cayó en esa oficina debió ser terrible. El patrón no pudo ni hablar. ¿Cómo le dices adiós a tu única razón para vivir? Esa noche, viendo a su hija dormir, se le rompió el corazón en 1000 pedazos. Pensó en todo lo que se perdería. El primer día de escuela, los dientes de leche cayéndose, la graduación, la boda, todo ese futuro se le borraba de golpe. Pero a la mañana siguiente, cuando se preparaba para la despedida más triste, Laura lo desarmó.
No preguntó si se iba a morir. No se quejó. Lo miró con sus ojazos grandes y le dijo, con su vocecita débil, «Papá, ¿puedo tener una fiesta de cumpleaños?» El patrón se quedó de una pieza. Su cumpleaños era en unas semanas. Le dijo que nunca había tenido una fiesta de verdad, con globos, pastel, música y todos sus amigos. Quería un vestido de princesa y quería bailar. Y el señor Sebastián, con el alma rota pero con un amor infinito, le prometió que tendría la mejor fiesta de la historia. Y así fue como esa mansión, que por años había sido un lugar triste y silencioso, empezó a llenarse de un tipo de vida diferente. Desde que la señora de la casa se fue en el parto, todo se había vuelto gris. Entraban y salían enfermeras, cuidadores, gente que hacía su trabajo con profesionalismo pero sin corazón. Iban y venían, pero nadie se quedaba. Bueno, casi nadie. Porque había una persona que sí se quedó. Una de nosotras. Su nombre es Camila. A Camila la contrataron cuando Laura era apenas una recién nacida, para ayudar con la limpieza y las cosas de la casa. Pero desde el principio, se notó que ella no era como las demás. No se limitaba a limpiar. Ayudaba a darle el biberón a la bebé, la mecía en las noches de llanto, le cantaba canciones de cuna con una voz dulce que calmaba hasta las peores tormentas. No era solo su trabajo, se convirtió en su vida. Mientras el señor Sebastián se perdía en su trabajo, tratando de escapar de su dolor, Camila llenaba ese hueco, ese vacío de madre que había quedado en la casa. Para Laura, Camila se convirtió en su sol. Era la que estaba ahí por las mañanas para ayudarla a vestir, la que se aseguraba de que se cepillara los dientes, la que le leía cuentos antes de dormir e inventaba canciones tontas solo para verla reír. El lazo entre ellas se hizo tan fuerte, tan profundo, que un día, cuando la niña tenía como 4 años, la empezó a llamar, así, de la nada, Mami número 2. No fue algo que nadie le enseñara, le salió del corazón. Y ese nombre se quedó. Mami número 2. ¿Puedo tomar jugo? Mami número 2. Jugamos. Y Camila, cada vez que lo oía, sonreía con una ternura que le iluminaba toda la cara. Es que Camila, verán, traía su propia historia de dolor. Cuando era joven, tuvo una hermanita que también se enfermó de gravedad. Su familia era humilde, comadres, de las que cuentan cada peso. No pudieron pagar el tratamiento. Y Camila vio, con una impotencia que te desgarra el alma, como su hermanita se le iba pagando, día a día, hasta que se fue. Ese dolor nunca la abandonó. Y se hizo una promesa silenciosa. Si alguna vez tenía la oportunidad de cuidar a otro niño enfermo, haría todo lo posible, todo lo que estuviera en sus manos, para que ese niño se sintiera seguro y amado. Y esa niña, ese destino, fue Laura. Cuidarla no era un trabajo, era una misión. Era sanar su propia herida a través del amor a otra criatura. Cuando Laura enfermó, mientras las enfermeras de uniforme almidonado iban y venían, Camila se quedó. Era ella la que le sostenía la mano durante los tratamientos dolorosos, la que le secaba las lágrimas, la que le cantaba cuando el miedo no la dejaba dormir. En los festivales de la escuela, cuando el patrón no podía llegar por sus juntas, era Camila la que estaba sentada en primera fila, aplaudiendo con orgullo. Cada dibujo que Laura hacía en el hospital tenía 2 figuras de mamá. Una era el ángel del retrato que nunca conoció, y la otra era Camila, su ángel en la tierra. El señor Sebastián a veces luchaba con eso. Ver a su hija tan apegada a otra mujer le recordaba constantemente a su esposa, a lo que había perdido. Pero hasta él, en su dolor, no podía negar lo importante que era Camila. Ella había traído un poco de calor a esa casa fría, un poco de orden a ese caos de tristeza. El día de la fiesta de cumpleaños, la casa se vistió de colores. Globos, serpentinas, una mesa llena de bocadillos y un gran pastel rosa. Los amiguitos de Laura llegaron con dibujos y ositos de peluche. Por un momento, casi parecía una fiesta normal. Laura, sentada en su silla de ruedas con su vestido de princesa, era el centro de todo. Su cabecita calva por la quimio no le quitaba ni una pizca de su reinado. Sus ojos brillaban de felicidad. Camila, como siempre, estaba a su lado. Se aseguró de que comiera, de que estuviera cómoda, le limpiaba la carita con una servilleta, como haría cualquier mamá. Y en un momento, cuando la fiesta empezaba a calmarse, Laura se le quedó viendo, con una seriedad que no era de una niña de su edad. Y con una vocecita que apenas se oyó,
pero que retumbó en toda la habitación, le soltó la pregunta que congeló el tiempo. ¿Voy a vivir, mami? No dijo mami número 2. Dijo mami. Ay, comadres. La música pareció detenerse. Las risas se apagaron. A Camila se le fue el aire. Su corazón se hizo un puño. Quería gritar que sí, quería prometerle el cielo y las estrellas, pero no podía mentirle. No a ella. Le temblaron los labios, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se aguantó como las valientes. Le apretó la manita con fuerza y le susurró: «Eres muy fuerte, y yo estoy aquí contigo». No dijo que sí, no dijo que no. Simplemente le prometió, con esa respuesta, que no la abandonaría. El patrón, que escuchó la pregunta desde la puerta, tuvo que darse la vuelta y cubrirse la cara. Era demasiado dolor. Esa pregunta lo cambió todo. Ya no se trataba de fingir que todo estaba bien. Se trataba de enfrentar la verdad, juntos. Esa noche, Camila no durmió. La vocecita de Laura, esa pregunta tan simple y tan terrible, le daba vueltas en la cabeza. Se levantó, se preparó un café y encendió una laptop vieja. Y empezó a buscar. Buscó por horas, leyendo sobre tratamientos experimentales, casos en otros países, cualquier cosa que le diera un hilo de esperanza. Y entonces, encontró algo que le hizo latir el corazón a 1000 por hora: trasplantes de hígado de donante vivo. Era un procedimiento arriesgado, complicado, y casi siempre se hacía entre familiares de sangre. Camila sabía que ella no era nada de Laura, legalmente. Pero algo dentro de ella, una fuerza que no entendía, le dijo que no se detuviera. A la mañana siguiente, sin decirle una palabra a nadie, se fue a una clínica y se hizo pruebas de compatibilidad. Los días que esperó los resultados fueron una tortura. Seguía con su rutina, cuidando a Laura, limpiando la casa, pero su mente estaba en otro lado. Hasta que llegó el mensaje de la clínica. Su corazón dio un vuelco. Cuando el doctor le dio los resultados, Camila no podía creerlo. Era compatible. Una compatibilidad perfecta, total. El doctor dijo que era extremadamente raro, casi un milagro, entre dos personas sin lazos de sangre. Pero ahí estaba, en blanco y negro. Su hígado, un pedazo de su propio cuerpo, podía salvar a Laura. No sabía qué hacer. Era solo una empleada. ¿Se lo permitirían? ¿El patrón estaría de acuerdo? Pero entonces se miró al espejo, y no vio a una niñera. Vio a una madre. Y las madres, comadres, no piden permiso para salvar a sus hijos. Tomó una decisión. Iría al hospital, hablaría con los médicos, lucharía. Y si le decían que no, seguiría luchando. No se iba a rendir. La promesa que le hizo a su hermanita muerta años atrás, ahora tenía el rostro de Laura. No la iba a fallar. Con el corazón lleno de una mezcla de miedo y determinación, Camila fue al hospital de Laura. Se sentó frente a dos doctores de cara larga y les contó todo. Les enseñó los resultados, les habló de su lazo con la niña, les rogó que le dieran una oportunidad. Pero los doctores, fríos como el mármol, la interrumpieron. No, le dijeron. La política del hospital no lo permite. No hay lazo legal o de sangre. Las reglas son las reglas. Camila salió de ahí sintiendo que el mundo se le venía encima. Cuando llegó a casa, se armó de valor y se lo contó todo a Sebastián. Él se quedó en silencio, mirándola como si estuviera loca. Y luego, con la voz quebrada, le dijo: «No vuelvas a mencionar esto nunca más. Por favor. Eres todo lo que Laura tiene. Ya perdí a mi esposa. No puedo perderte a ti también». El patrón tenía miedo. Miedo de perderla a ella también en una cirugía peligrosa. No estaba pensando como un padre dispuesto a todo, sino como un hombre que ya había sufrido demasiado. Pero Camila sabía que esa era su lucha. Esa noche, volvió a su laptop. Esta vez, buscó hospitales en otros países, lugares conocidos por aceptar casos imposibles. Y encontró uno. Llenó un formulario en línea, adjuntó sus pruebas y escribió un correo larguísimo, contándole su historia desde el corazón. Al día siguiente, para su sorpresa, recibió una respuesta. Un médico, el doctor Morales, quería hablar con ella. En la videollamada, el doctor, un hombre amable de ojos tristes, la escuchó sin interrumpir. Y cuando ella terminó, él le contó su propia historia. Había perdido a su hija años atrás, esperando un trasplante que nunca llegó. Y desde entonces,
Había dedicado su vida a salvar a otros niños. Creo en lo que está haciendo, le dijo. Si usted está sana y lista para los riesgos, yo la aceptaré como donante. Lo haremos en secreto para evitar problemas. Era su única oportunidad. Y Camila, sin dudarlo, dijo que sí. No preguntó por el dinero, ni por el viaje. Sabía que encontraría la manera. El plan estaba en marcha. No se lo dijo a Sebastián. Sabía que él intentaría detenerla. Esta vez, no estaba pidiendo permiso. Estaba actuando como lo que era, la madre de Laura. Aprovechando que el patrón se fue a un largo viaje de negocios, Camila puso todo en marcha. Un día, le dijo al personal de la casa que llevaba a Laura a una consulta médica privada. Con la ayuda de una enfermera de confianza que sabía la verdad, se fueron al aeropuerto. El vuelo fue largo y tenso. Cuando llegaron al hospital en el extranjero, todo se movió muy rápido. Se registraron con nombres falsos. La cirugía fue programada para el día siguiente. Esa noche, sentada junto a la cama de Laura, Camila le escribió una cartita y la metió bajo su almohada. Si no me despierto, que sepas que mami dijo que sí. A la mañana siguiente, se las llevaron a quirófanos separados. La operación duró 13 horas. 13 horas en las que 2 equipos de médicos trabajaron sin descanso para tomar un pedacito de vida de Camila y ponérselo a Laura. Mientras tanto, a miles de kilómetros, el teléfono de Sebastián sonó. Era una enfermera del Hospital Internacional. Su hija está en cirugía. El mundo se le vino abajo. Colgó, reservó el primer vuelo que encontró y voló medio mundo, con el corazón en un puño. Cuando llegó, las cirugías ya habían terminado. Corrió a cuidados intensivos y ahí las encontró. En 2 camas, una al lado de la otra. Laura dormida, tranquila. Y Camila, pálida, inconsciente, rodeada de máquinas, pero viva. Los médicos le dijeron que el trasplante había sido un éxito. El cuerpo de Laura había aceptado el nuevo órgano. Sebastián cayó de rodillas junto a la cama de Camila. Vio la carta arrugada en la mesita de noche. La leyó. Si no me despierto, que sepas que mami dijo que sí. Y entonces, por fin, lo entendió todo. Entendió la profundidad de ese amor, un amor que no se mide en papeles ni en pruebas de ADN. Se quedó ahí, horas, agarrando una mano de cada una, sintiendo como 2 corazones, que antes solo compartían cariño, ahora compartían la misma sangre. 3 días después, Laura abrió los ojos. Papi, Cicero. Y luego, sonrió. ¿Puedo comer pastel? Estaba de vuelta. Pero al poco rato, empezó a preguntar, ¿y mami número 2? Sebastián no supo qué decirle. Está descansando, mi amor. 5 días después de la cirugía, Camila despertó. Y lo primero que vio fue a Laura, paradita junto a su cama. Mami número 2, dijo la niña, con una sonrisa que era pura vida. Estoy viva. Y Camila, sin poder hablar, solo lloró. Lloró de alivio, de alegría, de un amor tan grande que no le cabía en el pecho. Pero el milagro no terminó ahí. Los doctores descubrieron que el nuevo hígado no solo estaba funcionando, sino que estaba ayudando a que el tratamiento contra el cáncer por fin hiciera efecto. El cáncer se estaba reduciendo. Por primera vez, había una esperanza real. La noticia, como era de esperarse, se regó como pólvora. Primero en el hospital, luego en los periódicos locales, y de ahí, al mundo entero. La niñera que donó parte de su hígado para salvar a la niña que cuidaba. Era la historia del año. Le llovieron ofertas para entrevistas, premios, homenajes. La llamaban heroína, un ángel. Pero Camila, comadres, dijo que no a todo. No quiero ser famosa, decía. Solo la quiero a ella, viva. Ya recibí mi recompensa. Y el mundo, al ver su humildad, la admiró todavía más. Su caso hizo que los hospitales de todo el mundo se replantearan sus reglas estúpidas, que entendieran que a veces el amor de una madre no necesita un papel para ser real. Un año después, en la casa que antes era triste, había otra fiesta. El 7º cumpleaños de Laura. La niña, con su pelito ya creciendo en rizos castaños, corría por todos lados, soplando las velitas de su pastel, abriendo regalos, llena de vida. Y en un momento, en medio del jolgorio, se acercó a Camila, que la miraba con una sonrisa que no le cabía en la cara. Y le preguntó, ya no con miedo, sino con una certeza feliz,
Mami número 2, ahora sí voy a vivir, ¿verdad? Y Camila, arrodillándose frente a ella, juntando su frente con la de la niña, le respondió con todo el amor del mundo. Sí, mi amor. Vas a vivir. Y el patrón, que había cambiado tanto, que ahora era un padre presente y amoroso, lo vio todo. Vio a su familia. Una familia rara, sí, formada por lazos que no eran de sangre, sino de elección, de coraje y de un sacrificio silencioso. En la sala, en un marquito de madera, estaba la carta que Camila le había dejado a Laura en el hospital. Un recordatorio para todos de que el amor más grande es el que está dispuesto a darlo todo, sin pedir nada a cambio. Y ese amor, comadres, es el único que de verdad puede desafiar a la muerte.